Es muy importante en el tema de la sexualidad que hablemos con nuestros hijos, porque cada uno de nuestros hijos son seres sexuales y cada uno de nosotros tenemos una sexualidad y tenemos que aprender los lineamientos de Dios de cómo se debe utilizar esta sexualidad para no sufrir, para no pasar situaciones en nuestra vida que van a ser dolorosas. Dios nos ama y Dios quiere guardar nuestra vida de dolores innecesarios. Entonces, ¿es la sexualidad algo sucio, algo pecaminoso, algo vergonzoso? Puede serlo cuando se usa fuera de la voluntad de Dios, pero la sexualidad, de acuerdo al diseño de Dios, es parte intrínseca de quienes somos cada uno de nosotros. Hoy quisiera que viéramos un ejemplo que nos muestra las consecuencias terribles a las que nos puede llevar una sexualidad usada fuera de la voluntad de Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dígaselo una vez más. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Que se escuche su voz hasta el cielo. Luché como un soldado, a veces, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Aleluya, gracias Señor por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tu amor nos ha rescatado, Señor, del lodo cenagoso, Señor, del pecado mortal, de condenar a nuestro espíritu a caer en un mundo de maldad y de perdición, Señor. Aleluya, Padre Celestial. Cansado del camino, Señor, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgelo, Señor, dígaselo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme. Amén. Dios les bendiga, querida familia en Cristo. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes, qué gusto verles, qué gusto estar juntos una vez más, alabando a nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por el amor que muestran hacia el Señor, porque apartan este tiempo cada semana para poder venir, reunirse, los que están en línea viéndonos de otros países, para conectarse y con el propósito de recibir un mensaje de parte de Dios. La Biblia nos dice que que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, necesitamos ejercitar la fe. Y la fe es la confianza en Dios, aún en los momentos difíciles, de saber que Él sigue siendo Dios, independientemente de las circunstancias difíciles que podamos pasar, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo fiel, y que el mensaje de salvación en Jesucristo es verdadero, y que Él ha prometido que aquellos que han puesto su confianza en el Señor, que son salvos, y que esa salvación está preparada para ser revelada en los tiempos postreros. Así que sigue adelante, no importa si has pasado momentos difíciles, si has tenido alguna caída en tu vida espiritual. El Señor te busca, te ama, te espera, y el Señor quiere abrazarte, amarte y que tú le conozcas, que tú crezcas en tu fe. Y semana a semana Dios habla a nuestro corazón a través del mensaje. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y estamos viendo Primera de Tesalonicenses. Terminamos el capítulo 3 y en el último versículo del capítulo 3 hasta el 4:8 aproximadamente, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses acerca de la importancia de vivir una vida santa, de una vida apartada para Dios, y específicamente toca un punto muy sensible a todos nosotros, que es el tema de la sexualidad. Así que la sexualidad es parte de la naturaleza humana y es uno de los deseos que hay en el ser humano, y que tenemos que aprender a controlar para que nuestra vida no sea desordenada. Dios en la Biblia nos da mandamientos, nos da su palabra para poder guiarnos, y la palabra de Dios es como un guarda, es como cuando vas manejando en una carretera y son las instrucciones que te permiten llegar a salvo a tu destino. Por ejemplo, que no subas la velocidad de tu auto más allá de lo que es sano, porque si no puedes tener un accidente y puedes fallecer. Las dos causas principales de muertes, de fatalidades en los accidentes automovilísticos son la alta velocidad y no utilizar el cinturón de seguridad. Y esas reglas que están en el Departamento de Tránsito, que si no tienes el cinturón en Estados Unidos te multan. Yo recuerdo en México estábamos en un bochito, un Volkswagen, y nadie usaba cinturón de seguridad, y era muy común que los niños estaban paseándose en el carro. ¿Se acuerda de aquellas épocas? Era incómodo, se veía como un accesorio innecesario ponerse ese cinturón. Por ese cinturón era importante para prevenir la muerte. De hecho, conocimos una familia que fue muy triste, que toda la familia falleció en un accidente precisamente en un Volkswagen. De verdad que por la gracia de Dios estamos vivos hoy, en cómo crecimos muchos de nosotros. Pero todas las reglas de tránsito, de vialidad, están allí con un propósito. Y cuando tú vas manejando,
sobre todo en algunos lugares donde hay barrancos, que pasas una carretera entre montañas, hay como un barandal alrededor de la carretera, a los lados de la carretera, para que los carros no se salgan. Y hay una dirección, hay una línea en el centro de la carretera para que te mantengas en tu carril o sepas, si es de noche, que no te salgas del lugar. Y cada una de esas reglas, las líneas pintadas para que la luz del auto te alumbre, los barandales para que no te vayas a un barranco, los límites de velocidad, las reglas de utilizar un cinturón de seguridad, no están puestas allí para quitarnos la diversión de la carretera. Están puestas allí para poder cuidarnos, para poder protegernos, para poder salvar nuestra vida y evitarnos un accidente. Y es muy importante en el tema de la sexualidad que hablemos con nuestros hijos, porque cada uno de nuestros hijos son seres sexuales y cada uno de nosotros tenemos una sexualidad y tenemos que aprender los lineamientos de Dios de cómo se debe utilizar esta sexualidad para no accidentarnos y para no sufrir, para no pasar situaciones en nuestra vida que van a ser dolorosas. Dios nos ama y Dios quiere guardar nuestra vida de dolores innecesarios. Y por eso en Tesalonicenses Pablo le dice a una iglesia de nuevos cristianos que acababan algunos de ellos de dejar a los ídolos, la mayoría de ellos, y venir al Dios vivo y verdadero y esperar a Jesucristo, como dice en el primer capítulo. Dice en el versículo 3 del capítulo 4, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? ¿Sí? Lo dice en el libro de Romanos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces quisiéramos saber la voluntad de Dios en cosas específicas, sobre todo cuando hay problemas que estamos enfrentando. Queremos la respuesta de Dios que nos diga qué hacer para salvar a nuestra familia, qué hacer para poder salir adelante de la escasez económica, qué hacer para saber cómo lidiar con una enfermedad, con un problema matrimonial, un problema familiar. Pero algo que les he compartido y enseñado es que si queremos saber la voluntad específica de Dios para los asuntos de nuestra vida donde no sabemos a qué dirección tomar, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios general que Él ya nos ha revelado y que nos ha mostrado qué es lo que Él espera de ti y qué espera de mí, qué espera de nosotros. Y en este pasaje nos dice que esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su santificación. En la Biblia la santificación no es algo que solo para los que se portan muy bien o los que son hombres y mujeres de renombre, de fe, sino que es el llamado de Dios a la vida de cada persona que quiere caminar con Dios. La santificación no es solo para el pastor, que Dios me llama a mí a santificación, no por ser pastor ya la tengo hecha, ya la tengo comprada. Dios me llama, dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios de tomar la cruz y seguirle, y la santificación significa apartarse del mal, apartarse del pecado y apartarse para pertenecer y ser de Dios. Nos apartamos de y nos apartamos para, del mal y para Dios. Dice su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y habla de la sexualidad cuando se utiliza en una forma que no es dentro de los parámetros de Dios. Es como aquella persona que agarra el auto y dice, no me importan las reglas, se desabrocha, a mí nadie me va a controlar, a mí mis papás no me van a decir lo que yo tengo que hacer, o el pastor o la iglesia no me va a decir lo que yo tengo que hacer con mi sexualidad. Y entonces agarras, les pasas el límite de velocidad y te sales del barandal a un precipicio, te vas a accidentar, te va a doler. Entonces dice la Biblia que Dios quiere que nos abstengamos de la inmoralidad sexual. Y en el verso 4 y 5 dice, y que cada uno, dice que solo el pastor, dice que solo los líderes, dice que solo los que quieren servir a Dios. No, está hablando a toda la iglesia, que cada uno, que tú, que yo, que todos nosotros, que todos los que amamos al Señor y buscamos su presencia, que cada uno sepa dominar su propio cuerpo. Me llama la atención que habla de dominar, tener dominio sobre, porque generalmente se tiene dominio sobre algo que se te quiere salir fuera de orden, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el circo, un domador de leones o de tigres
tiene generalmente una banquita, ¿verdad? Y tiene un látigo y que claro, no se debe maltratar a los animales, tienen ciertos entrenamientos, ellos saben cómo, pero a pantalla, ¿no? El domador, wow, qué valiente, se enfrenta a un león y no le pega al león, sino que le pega al piso y el león obedece, ¿no? Porque es un domador de leones. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser domadores de tener dominio sobre nuestro propio cuerpo y que lo tengamos de forma santa y de forma ¿qué? Respetuosa, respeto. No en pasiones sensuales, en pasiones de tus sentidos, tu sentido sexual, de la sexualidad, como viven ¿quiénes? Los que no conocen a Dios ni sus caminos. Me encanta esta versión, como viven los gentiles, un pueblo, las naciones que no tenían un pacto con Dios y que no se sometían a las leyes de Dios. Entonces, tenemos que recordar lo que vimos la vez pasada. La siguiente semana vamos a continuar con el último mensaje de esta serie sobre la sexualidad, un tema muy importante. Cuando Dios creó a Adán y Eva, al ser humano, varón y hembra los creó, y dice que Dios los bendijo, puso su bendición sobre ellos para que les fuera bien, y dice que Dios les dio una orden: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Cómo iba a suceder este fruto y esta multiplicación? A través de la sexualidad. Entonces, ¿es la sexualidad algo sucio, algo pecaminoso, algo vergonzoso? Puede serlo cuando se usa fuera de la voluntad de Dios, pero la sexualidad, de acuerdo al diseño de Dios, es parte intrínseca de quienes somos cada uno de nosotros. Desde que un bebito nace con su sexualidad. Decimos es hombre, es mujer, tiene órganos reproductivos desde que es un bebé. Y Dios dijo cuando creó la creación que era bueno en gran manera todo lo que había hecho, porque si no, no habría vida. Solamente habría creado un hombre y una mujer y ya se hubiera acabado todo. Pero Dios creó la sexualidad. ¿Cuál es el propósito de la sexualidad? Número 1, intimidad relacional. Dice que no era bueno que estuviéramos solos, que le haría una ayuda idónea al hombre, y el hombre, por supuesto, es una ayuda para su mujer, son una carne, dice la Biblia. Es la intimidad relacional. Número 2, la reproducción y que se cree la familia. Qué hermoso cuando hay bebés que nacen en un hogar donde existe amor. Es algo maravilloso que vemos cómo se combinan entre el papá y la mamá, y disfrutar un amor único más allá de la amistad. La sexualidad es lo que distingue en una pareja, en un matrimonio, lo que distingue el tipo de relación de cualquier otra relación que no se compara, porque es algo único y especial entre un hombre y una mujer que se aman y que van a compartir su vida. Dios nos diseñó de una manera tan impresionante como surge una vida que es la mezcla del ADN, del código genético, de aquel hombre que se casa con aquella mujer que se casa, y los hijos se parecen a los dos y tienen el código genético de los dos. ¿Y por qué crees que Dios diseñó eso? Para que ese hombre y esa mujer estén en una relación. El ideal de Dios es que estén en una relación permanente. Por supuesto que si llega a haber infidelidad crónica, abuso, situaciones que destruyen la confianza y el matrimonio, tristemente, no porque sea la voluntad de Dios, muchos matrimonios terminan destruidos, pero ese no es el propósito, plan perfecto de Dios. Entonces Dios creó, ese es el propósito de la sexualidad. La sexualidad no es sentir bonito, no es solamente tratar de llenar un vacío con alguien que no conoces en una noche por ahí. La sexualidad se hizo para compartir intimidad emocional. Es el resultado. La sexualidad es una necesidad genuina, es de tener intimidad relacional, y es una necesidad biológica en el cuerpo de cada uno de nosotros. Es una necesidad biológica. Y ahí entra el conflicto como cristianos. La siguiente semana vamos a hablar un poco de consejos, ahí vamos a aprender un poco de principios la semana que viene, pero hoy quisiera que viéramos un ejemplo que nos muestra las consecuencias terribles a las que nos puede llevar una sexualidad usada fuera de la voluntad de Dios. Y es un caso extremo, obviamente, es el caso de un hombre que fue un adorador, un hombre que fue un hombre de Dios. ¿Alguno de usted conoce el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí se acuerda?
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese salmo fue escrito por el rey David. Y el rey David escribió en la Biblia, en el libro de los Salmos, cantos y oraciones a Dios. Escribió acerca de la adoración a Dios, de un hombre que tenía un corazón para adorar. Y cuando Dios lo escogió para ser rey, él era un pastorcito de ovejas que había sido fiel a Dios, y del linaje de él vendría el Mesías, vendría Jesucristo. Cuando comienza el Evangelio de Mateo, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué era relevante que fuera hijo de David? Porque cuando David fue ungido como rey, el profeta dijo de que su reino sería un reino eterno que nunca pasaría. Y eso era una profecía para venir en el linaje hasta llegar a Jesucristo, del cual vino la salvación a la humanidad. David era un pastorcito de ovejas. Conocemos en Primera de Samuel capítulo 17, donde él enfrenta al gigante Goliat, ¿se acuerdan? Un hombre lleno de fe, y dice: ¿quién es este incircunciso filisteo? Un hombre gigante de más de 2 metros 70 centímetros, enorme, un guerrero. Su jabalina pesaba, si no mal recuerdo, creo que como 50 kilos, traduciendo las medidas del tiempo bíblico. Era un hombre sumamente fuerte, retaba a Israel, y él nada más fue a dejarle quesos a sus hermanos y panes, y dijo: ¿quién es este que se atreve a insultar al ejército del Dios vivo? Cuando todos estaban temblando de miedo. Y David había sido solo un pastor de ovejas, pero se puso frente al gigante. Y en Hechos 13:22 se habla de cómo Dios encontró a una persona. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Y Lucas, en el libro de los Hechos, está citando a 1 Samuel 13:14. Cuando Saúl había sido rey de Israel, fue un hombre que se desvió en su corazón de Dios, y viene un mensaje del Señor y le dice: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, tú has sido desechado. Entonces Dios, estos son los únicos 2 pasajes en la Escritura donde se menciona que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David no fue un hombre perfecto, fue un hombre que como rey se enredó en el reinado, y los reyes de la antigüedad, del Antiguo Oriente, se casaban con mujeres, sobre todo se casaban, por ejemplo, hacían una alianza militar con un jefe de otra tribu o de otra nación, y se casaban con la hija, o daban su hija en casamiento a ese rey, o se casaban con la hija de ese rey para emparentar como familia. Entonces en David vemos que tuvo varias esposas, algo que en Deuteronomio Dios rechazó y dijo que no era, que los reyes no deberían buscar, los reyes de Israel no deberían buscar esposas como los reyes de las otras naciones. Y esa fue la caída del rey Salomón, un rey sabio, un rey que comenzó muy bien pidiendo a Dios sabiduría, y luego cayó horrible en la idolatría. Lo interesante es que vamos a ver un pecado horrible de este adorador, de este hombre, que en un principio era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Vemos cosas en David que decimos: ay, con razón era un hombre conforme al corazón de Dios, se arrepintió profundamente, en vez de matar al profeta que lo confrontaba con el pecado. Fue un hombre que jamás se volvió a otros dioses en la idolatría. Fue un hombre compasivo, que cuando murió el nieto de Saúl, el rey que lo persiguió, fue un hombre que Saúl lo persiguió para matarlo, y en una ocasión Saúl estaba en una cueva, David se estaba escondiendo, tenía una espada, podía haber atravesado a Saúl y haberlo matado, porque Dios ya le había dado el reino, pero él dijo: no voy a tocar al ungido, al rey que Dios ungió, no me corresponde a mí sacarlo de este mundo. Si Dios quiere sacarlo, que Dios lo saque, yo no lo voy a asesinar. Aunque me ha estado persiguiendo, aunque él sí me quiere matar, yo no lo voy a matar a él. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Sinceramente yo no sé si yo haría eso. Y usted dice: ay, pero usted, pastor, la Biblia habla no matarás, pero la Biblia habla de no asesinar. Hay varios verbos en hebreo que describen quitar la vida a alguien. Dios no quiere la muerte de las personas, pero en la Biblia se muestra la posibilidad de la guerra cuando es justa, la defensa. Si tú ves que van a asesinar a los miembros de tu familia y tienes un arma en tus manos,
yo creo que la mayoría de nosotros utilizaríamos esa arma. Quizá alguien tendría mucho amor y diría, no, que el criminal nos mate para que algún día él conozca la verdad, pero creo que la mayoría de nosotros defendería a su familia, ¿cierto o no? Entonces, eso no sería pecado porque sería defensa propia. Y David podría haber matado a Saúl, pero él dijo, ¿cómo voy a tocar al hombre que Dios ungió? Eso, señores y señoras, mis respetos. Eso fue una de las cosas que Dios había visto en el corazón de David. Y luego después tuvo misericordia del nieto de Saúl que lo quería matar y dijo, queda alguien de la familia de Saúl, porque Jonatán, su hijo, era mi amigo. Él amaba a Jonatán como su hermano, como su amigo, su mejor amigo. Y fue y trajo a Mefiboset, un hombre tullido, lo sentó con él en la mesa. Hubo cositas en el corazón y lees los salmos y dices, wow, este hombre era un adorador. Pero la pregunta es, ¿será posible que nosotros que amamos a Dios podamos llegar a caer tan bajo como cayó David con Betsabé? Vamos a ver qué es lo que pasó. Y nos sirve para hacer caso a la Escritura que nos dice, el que crea estar firme, mire qué cosa, que no caiga. Vamos a ver lo que pasó con David y Betsabé. Esta historia se encuentra en 2 de Samuel capítulo 11. Acompáñenme, vamos a leerla juntos. En 2 de Samuel 11:1 dice que sucedió en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab, el capitán de su ejército, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Los amonitas eran descendientes de una de las hijas de Lot, sobrino de Abraham, que se habían vuelto un pueblo poderoso y un pueblo que competía por recursos con Israel. Eran un pueblo que pasaban a sus hijos por fuego en sacrificio a dioses paganos, y si imagínate, si podían ofrecer a sus propios hijos a dioses paganos, ¿usted cree que se iban a tentar el corazón para robar el trigo, para robar la cebada, para robar los productos del campo de los israelitas? No, había guerra. Y cuando un pueblo quiere matarte, a violar a tus hijas, esclavizar a tus hijos, ¿qué es lo que haces? Te armas en guerra. La guerra es un mal espantoso, horrible. Sin embargo, por causa de la maldad del corazón del hombre, a veces hay guerras que son necesarias para protegerse. Porque alguien podría decir, ay, ¿por qué si era de Dios? ¿Por qué iba a la guerra? Pues era una nación que estaba siendo atacada y que estaba siendo amenazada por pueblos enemigos que querían su mal. Entonces, lo que hace David es que los manda a la guerra. David era un hombre valiente, muchas veces estuvo al frente. Él tenía 30 hombres que se conocían como los 30 valientes de David. Era un hombre fuerte. David muchas veces había enfrentado la guerra, pero de alguna manera, no sabemos la razón, se quedó en casa, en el palacio. Y dice que en ese tiempo David envió a Joab, a sus siervos, envió, ustedes vayan y hagan guerra. Y ganaron la guerra, sitiaron a Rabá, que era un pueblo amonita. La sitiaron, es que había murallas, y las murallas estaban para proteger la ciudad, y en las murallas hay arqueros, ¿verdad? Es difícil tomar una ciudad amurallada. Y dice que la sitiaron porque no podían salir para comprar comida, estaban esperando a que se rindieran, pero David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su cama. ¿Te llama la atención algo de este versículo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, el otro día al caer la tarde me levanté de mi cama? Dices, no, eso sería en la mañana, ¿no? Al caer la tarde. De alguna manera, David a lo mejor estaba cansado, a lo mejor se había echado una siesta que acostumbraba a dormir. ¿Cuántos de ustedes acostumbran a tomar siesta? Ya casi no, ¿verdad? En este país, ¿no? En sus países, ¿cuántos se acostumbraban a tomar siesta en sus países? ¿Cuántos se acostumbran a tomarla aquí? No, el ritmo de vida de Estados Unidos nos absorbe trabajar y trabajar y trabajar y caemos rendidos al final. Bueno, dice que se levantó David de su cama y se paseaba sobre el terrado. Imagínate, David no tenía nada que hacer, yo creo, ¿no? Y se puso sin tener nada que hacer. Y de repente va caminando y de repente se para en un lugar y ve sin querer que desde su lugar privilegiado en el palacio se veía hacia abajo, probablemente una mujer, había un cerco, se estaba bañando, no había techo en la casa, pero David sí podía verla, aunque nadie más podía verla. ¿Por qué? Porque él estaba desde arriba. No mucha gente, no había casas así de altas más que el palacio del rey. Se paseaba sobre el terrado y vio a una mujer que se bañaba y que era muy hermosa. O sea, no le ayudó, todavía que hubiera estado fea, ¿no?
pero era muy hermosa. Sí, como aquel, creo que contaban la historia que había un sacerdote, iba en el camión así de nuestros países, que se va para un lado y para el otro, y había una señora bien, no muy agraciada, gordita, no muy bonita, y del otro lado había una muchacha joven muy hermosa, y decía, Señor, líbranos del mal, y cuando se iba para el otro lado dice, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Porque es más fácil vencer la tentación cuando es algo que no quieres y no te agrada, ¿verdad? Pero si es una mujer hermosa, ahí es donde nuestros corazones pueden ser tentados, los corazones de cada uno de nosotros. Y si tú eres una mujer, quizá un muchacho hermoso, ¿no? Dice que vio a una mujer que se bañaba y que era muy hermosa. Entonces, vamos a ver el desenlace de un gran pecado. Haz de cuenta que tomemos la radiografía, un pecado gravísimo en la Escritura, que dolió en el corazón de Dios y que causó mucho, mucho daño. Y cuando sacamos una radiografía, a veces por fuera se ve, no podemos ver nuestros pulmones, pero cuando hay neumonía vas al doctor, te toman una radiografía de los pulmones y el doctor te puede decir, ¿sabe qué? Usted tiene un severo caso de neumonía, veo unas manchas que no me gustan, necesitamos hacer estudios. O a lo mejor un hueso que por dentro se te ve bien la pierna o el brazo, te sacan una radiografía porque hay un dolor ahí y se puede ver que hay una fisura, que hay una fractura en el hueso que no se ve así a simple vista. Pero cuando agarramos un pecado solamente vemos la acción, pero no vemos cómo se desenlaza. Y nos ayuda a ver esta historia porque es como hacer la radiografía de un pecado. ¿Cómo comenzó el terrible pecado en el corazón de David? Primero que nada, yo veo que ahí había algo un poquito de ociosidad de David, no estaba ocupado en lo que tenía que estar ocupado. Y vemos que primero todo surgió por la vista. Por eso, mujeres, es tan importante cómo ustedes se visten, porque los hombres son mucho más visuales que las mujeres. Las mujeres también pueden ser visuales, pero el tipo tiene que de verdad parecer Brad Pitt y tener un cuerpo de He-Man para que... Y el hombre no es tan exigente, ¿no? El hombre fácilmente se le van los ojos. Por eso, esposas, arréglate para tu marido, pero no te arregles para tu marido en público, porque entonces muchos hombres te van a voltear a ver. Y la Biblia sí nos dice que tenemos que vestirnos de una forma que sea cuidadosa, de no despertar sensualidad o el deseo de otras personas. Entonces cuida tus ojos y tus pensamientos, porque todo pecado sexual, hombres, sí o no, todo pecado sexual comienza aquí. ¿Comienza con tus pensamientos o comienza con qué? Con tus ojos. Por eso Jesús dijo, si tus ojos son buenos, la lámpara del cuerpo, y dijo Jesús, es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, dijo Jesús. Pues hay que cuidar nuestros ojos, y es un instinto sexual, porque la sexualidad es una necesidad biológica, dijimos. Entonces es normal de que, ¿se acuerda usted las caricaturas de Pepe Le Pew, del zorrillo que veía a la gatita y a la gatita le cayó una pintura blanca y pensó que también era zorrillo y la agarraba, y cuando le ve los ojos le salen los ojos como en forma de corazón, ¿se acuerda? Y palpitan los ojos así salidos, y la agarra y a un Pepe Le Pew le empieza a decir mi amor y le empieza a enamorar, y la pobre gatita está que no puede aguantar el olor del zorrillo, ¿se acuerda? Era una caricatura famosa de la serie de Bugs Bunny. Pero a muchos así se salen los ojos. Cuida tus ojos y cuida tus pensamientos. Ahora, ¿David estaba buscando pecar aquí? ¿Qué piensan? ¿Estaba buscando David a ver dónde hay una mujer que se esté bañando para que pueda voltear a verla? No, David estaba solamente paseándose. A veces el pecado y las tentaciones van a llegar a nuestra vida sin nosotros buscarlas. Muchos las andan buscando, el pecado. No es que, ay Señor, es que las tentaciones están bien fuertes. ¿Y qué? ¿A dónde vamos mañana? ¿No? Ya no es que cayó el pobrecito en tentación, sino que anda buscando ya el pecado. Y esa es una lucha en los pensamientos. Pero aquí habla de cuidar, de que vio, fue una acción de sus ojos, que vio a una mujer y la deseó. Entonces, hermanos, si queremos evitar las consecuencias de la inmoralidad sexual, del dolor del pecado, tenemos que cuidar ¿qué cosa? Nuestros ojos. ¿Se acuerdan la canción que dice cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos? Que habla de cuidar nuestra vida, una canción muy bonita que habla de hacemos hoy ante tu altar, Señor,
un pacto de hombres que te quieren agradar. Cuida tus ojos y tus pensamientos. Y ahí vemos a David, una representación paseándose, y de repente dijo, está muy bonita la vista, aquí me quedo viendo. Porque podía haberse dado la media vuelta, ¿no? Pregunta en nuestro corazón de cada uno de nosotros, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos dado la vuelta? ¿Cuántos de ustedes se hubiera quedado viendo? Ya me enganchó Satanás, ya me quedé aquí, así como el gancho del pescador, ¿no? Le pone ¿qué hace el pescador para poder matar al pescado? Le pone al ganchito algo que el pescadito quiere, ¿verdad? Y el pescadito dice, hay gusanito, hay carne, hay comida. Y el pescadito va y dice, al fin me voy a dar un manjar. Y cuando muerde ese anzuelo, ¿qué pasa? Bye bye, ahí quedaste, ¿no? Y así es el pecado muchas veces. Dice que envió David a preguntar por aquella mujer. Ahora, David podría haber visto a la mujer y hubiera dicho, es una mujer muy hermosa, Dios perdóname porque la decía en mi corazón y yo sé que no está bien tener esta actitud en mi vida y Señor, límpiame de mi maldad. Pero ¿qué hizo David? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama la güerita de aquí abajo? Aquí, la de a 3 casas, ¿sí? Y como él es el rey, no le pueden oponer su pregunta, ¿no? Ella es Betsabé, mujer, la esposa de Urías elitita, que está en tu ejército peleando por ti. ¿Qué haces con esa? ¿Qué le dicen? Ya está casada, ya está separada. Entonces, ¿cuál fue el pecado de David? ¿Ver fue su pecado? No. Quedarse viendo sí fue pecado. Ver no fue pecado. ¿Ser tentado al ver una mujer bonita fue pecado? No, no fue pecado ser tentado. Lo que fue tentado es dar rienda suelta a sus deseos. Y dice que envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, es Betsabé, mujer de Urías Eteo. ¿Qué hubieras hecho tú? Si yo fuera el rey y no estoy casado y tengo todo el poder y me gusta la mujer y digo, pues a lo mejor para mi esposa me gusta, y me dicen, es la esposa de uno de tus soldados y es casada, yo ahí lo hubiera dejado. Pero la pregunta es, ¿tú lo hubieras dejado ahí o lo hubieras seguido? Lo hubieras seguido a ver qué puedes sacar. Ahora, es fácil decir yo ahí lo hubiera dejado, porque somos donadies en el mundo, ¿no? Generalmente somos personas entre muchas otras. Pero David era el rey. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, porque él podía. Entonces, ¿qué hizo David? Envió David mensajeros y ¿qué hizo? La tomó y durmió con ella. Y Betsabé, ¿por qué permitió eso? Pues porque era el rey, no podía oponerse al rey, porque era el rey de la nación, sabía que estaba mal. Entonces, algo que tenemos que aprender aquí es que tenemos que tener mucho cuidado con el puedo. ¿Saben lo que es el puedo? Sí puedo, pero no debo, ¿verdad? Sí puedo, pero no debo. Porque puede ser muy fácil para muchos de nosotros en la lucha de dominar nuestra sexualidad, de decir, no, es que yo soy fiel a mi esposa y yo nunca voy a fallar. Y generalmente es porque algunos no pueden, ¿no? Porque nadie te hace caso. O porque no puedes, sí, puede ser, ¿sí? Pero ¿qué tal si hay alguien que te hace caso? Alguien que te guiña los ojitos, alguien que te saluda con una sonrisa y que te dice, ¿cómo te llamas? Y usted es de por aquí y usted tiene novia, ¿sí? Y usted ya dices, alerta, hay alguien que le llamé la atención, ¿no? Aquí David sabía que como era el rey, él podía. Entonces, cuidado, tenemos que tener un extra cuidado cuando surge la situación de que puedes, pero en tu corazón tú sabes que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y que Dios es sabio porque por algo nos dio las leyes de usar cinturón de seguridad, de respetar las leyes de la velocidad, de no ir en sobrevelocidad, de no salirte de los barandales de la carretera. Entonces, no lleves tus malos pensamientos a la acción. Un consejo de parte de Dios, si quieres evitar las consecuencias del pecado, de la inmoralidad sexual, es que tú y yo vamos a ser tentados.
Vamos a ser tentados a través de nuestros pensamientos y vamos a ser tentados a través de nuestros ojos. Y estamos bombardeados por comerciales en el celular, TikTok, Facebook, YouTube. Vas manejando y hay anuncios por todas partes. Prendes la televisión en un canal que ya casi la gente no prende la televisión, porque ya todo es digital en su celular, en su tableta. Pero somos completamente, constantemente bombardeados por imágenes sexuales y sensuales a nuestro alrededor. Pero la clave está en no llevar tus malos pensamientos a la acción. Y este fue el gran problema que David hizo. Hay varias cosas que vemos, la radiografía del pecado de David, que vemos que primero vio, y cuando vio, deseó, y cuando deseó, se quedó, y cuando se quedó, envió a preguntar. Y cuando envió a preguntar, envió a traer. Y cuando envió a traer, cometió el pecado. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Cuando puedes hacer algo, ahí es cuando estás más vulnerable. Y es de hombres y mujeres de Dios que dicen, puedo, pero no debo. Y he hecho un compromiso y un pacto en mi corazón que no lo voy a hacer, aunque pueda. Dice, pero quedó embarazada. Chanfles dicen ahí, ¿no? Ya salió algo fuera y así siempre pasa con el pecado. Algo pasa, es que nadie se va a enterar, es que no va a suceder. Dice, pero quedó embarazada y envió a hacérselo saber a David. ¿Qué hubieras hecho tú? Eres el rey, ya se va a regar la mala fama, lo que hiciste, la infamia que cometiste. Dice la Biblia, cuidado porque vuestros pecados os alcanzarán. ¿Los pecados nos alcanzan, hermanos? Muchas veces. Y nos alcanzan y vienen con una venganza y nos duele mucho las consecuencias del pecado. Y hay gente que se arrepiente de las consecuencias, no se arrepiente del pecado. Es que yo estoy tan arrepentido que te cacharon. Es que estoy tan arrepentido que salió embarazada la muchacha. Es que estoy tan arrepentido y son las consecuencias. Pero Dios quiere que nos arrepintamos y que tengamos un corazón renovado, porque la voluntad de Dios para la vida de aquellos que claman a Cristo como su Salvador es nuestra santificación y que nos apartemos de inmoralidad sexual. La lucha de cada hombre, la lucha de cada uno de nosotros de dominar nuestro cuerpo y tenerlo en santidad. El pecado te alcanza, el pecado causa problemas no anticipados. Ahorita vamos a ver cuáles fueron algunos de estos en la vida del rey David. Entonces David, ¿qué hizo? ¿Qué hago ahora? El marido en la guerra. Saben que la mandé a traer. ¿De quién es el hijo? ¿Qué voy a hacer? Estaba en un grave problema David. ¿Y qué hizo David para remediar el grave problema? David envió a decir a Joab, capitán de su ejército, dice, envíame a Urías. Cuando vino, tráeme a Urías el Eteo que está en la guerra. Y llegan, oye, Urías, el rey te busca. Y él ha de haber pensado, ¿qué será? ¿Será que me he portado con valentía, que he defendido? ¿Me va a dar alguna promoción el rey? ¿Va a querer que yo sea uno de los capitanes junto con Joab? ¿Qué honor que el rey me llame a su presencia? Y llega confundido, porque cuando le había llamado el rey y cuando vino, David le preguntó por la salud de Joab. Ay, ¿cómo está el capitán del ejército? Ya le había mandado a decir, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo en la guerra? Platícame. Qué gusto verte. Qué gusto verte, Urías. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la guerra? Estamos arreciados, han muerto algunos soldados, pero hemos podido defender y estamos ganando. Qué bueno. ¿Y cómo está Joab? No, pues está bien, ¿no? ¿Y cómo está el pueblo? Platícame. Como si él no tuviera mensajeros, ¿no? ¿Y cómo va la guerra? ¿Qué vemos ahí? La radiografía de un pecado. ¿Qué hace el ser humano? El ser humano busca tapar el pecado, porque es vergonzoso que nos hallen en algo vergonzoso que hemos cometido. Los seres humanos buscamos que nadie se entere, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que nadie se entere? ¿Qué puedo hacer para que mi esposa no se entere? Pues rápido, borro los mensajes y a ver qué hago, y no, se van a enterar. Da vergüenza. No queremos sufrir las consecuencias del pecado. Y dice el verso 8, después dijo David a Urías, Urías, gracias por el informe que me diste. Qué bueno que todo está bien dentro de los problemas. Mira, eres un buen soldado. Vete a tu casa
lava tus pies y ve y estate con tu mujer, disfruta que has estado tanto en la guerra sin tu mujer, pues ve y estate con tu mujer. Y dice, y saliendo Urías de la casa del rey, le envió un regalo de la mesa real. ¡Uy, qué atento, qué lindo David! Le mandó un regalito a su soldado, ¿verdad? Porque dijo, es que lucha tanto, le voy a dar un regalo. Mándele un pavo, por favor. No, tú ponle las codornices y los panes de la mejor de panadería, llévaselo a Urías. La conciencia, ¿no? La conciencia. Y dice que, pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey del palacio con todos los siervos y no fue a su casa. No le salió la jugada a David. Y qué hombre tan íntegro, ¿no? Porque hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha ido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿por qué no se va? O sea, sabe que está allá afuera. A ver, van y va. Hola Urías, ¿y qué haces aquí todavía en el palacio? No te dije que fueras a tu casa. Anda, ve a tu casa. ¿Para qué? Para que duerma con la mujer. En 9 meses quede embarazada. Bueno, ya había quedado embarazada, pero pues a lo mejor el bebé es 8 mesino. Y nunca sabe uno en la antigüedad. Gracias a Dios en ese entonces habría pensado David, no hay máquinas de hacer ultrasonidos. No se sabe en qué semana va. Pues ¿qué dicen? Me hacen de chivo los tamales, dicen ahí en México, ¿no? Entonces, y dijo David a Urías, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y mira lo que te mandé de regalo. Urías respondió a David, el arca del pacto, la presencia de Dios está allá en medio de la guerra. Mis compañeros y los soldados están luchando, entregando su vida para traer libertad a nuestro pueblo de un pueblo enemigo que quiere nuestra destrucción. Y Judá está bajo tiendas en el campo de la batalla. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer cuando mis compañeros están allá dando su vida? Yo no haré tal cosa. ¡Wow! Un hombre de honor. Un hombre con honor. En la que se metió David, ¿no? Un hombre con honor. El honor que David no tenía. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el adorador que escribió los salmos a través de su vida, el hombre que mostró tantos detalles que mostraron por qué Dios lo había escogido. Vemos un hombre que empieza su vida a colapsar y todo comenzó por una mirada en el palacio. Todo comenzó por una mirada que entró por sus ojos. Mucho cuidado, jóvenes solteros y también casados, cuando pasas por lugares y hay un letrero de un club nocturno y entra la tentación en tu mente, en tu corazón, y dice, ¿qué pasará si voy a ese lugar, si entro? Todo comienza con ver, con algo que no se esperaban. Dice, yo no haré tal cosa. Y continúa diciendo el verso 3, y David lo convidó a comer y a beber con él. Qué lindo David, ¿verdad? Lo manda a traer, le pregunta cómo está, le manda regalos, y lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, hasta borracho. Hacer caer a un buen hombre hasta embriagarlo. Sírvanle más vino, por favor, tráiganle más vino. Ya comió, sírvanle más vino. A ver si borracho lo mando a su casa y que él crea que no se acuerda y que algo pasó con su mujer y ya, me libré. Y él salió a la tarde a dormir allí con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Dijo, a lo mejor si lo emborracho ya se va a su casa y ya no se acuerda. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? Sí, mi amor. Sí. Y no sabe, y no se acuerda. El pecado nos lleva, el peligro del pecado es que nos lleva a más y más pecado y a hacerlo impensable. ¿Están conmigo siguiendo esta historia? ¿Qué hace el pecado? Cuando fallamos al Señor y fallamos en algo tan grave, que Dios nos libre, el que quiera estar firme, mire que no caiga. ¿Qué hacemos? Tratamos de tapar el pecado, que no se enteren. Y para que no se enteren es como la persona que dice una mentira, ¿no? Y para sostener la mentira tiene que decir otra mentira. Y para sostener esas dos mentiras tiene que decir otra. Y así se fue enredando en el pecado. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. O sea, ya lo intenté por todas partes. Este hombre no se va a su casa. Qué bárbaro, cómo no hace lo que yo le dije siendo el rey. Le puse toda la mesa tendida para no tener que hacerle daño. Pero bueno, él se lo buscó porque no hizo lo que yo quería. Le escribe una carta a Joab y le dice, pon a Urías al frente en lo más fuerte de la batalla y retírate de él para que sea herido y muera.
El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No parece ser el autor de ese salmo, ¿verdad que no? El Señor es clemente y compasivo. No parece ser el autor de ese salmo. No sabemos si lo compuso antes de eso o si lo compuso después. Pero vemos a un hombre en una decadencia moral, en una inmoralidad tras otra. ¿Y qué hace Joab? Así Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió, junto con varios soldados israelitas. ¿Solo pagó los platos rotos Urías o otros también? Por la negligencia de David, David estuvo dispuesto a ser negligente en un lado de la batalla y que varios soldados israelitas murieran solo para tapar su pecado. Terrible pecado, terrible, de un hombre conforme al corazón de Dios que se dejó desviar. ¿No te asusta a ti eso de decir, Señor, que nunca me pase a mí algo semejante? Guárdame, Señor, del pecado. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si tienes que caer en un pecado, cae en lo más débil y de preferencia no caigas nunca. Y si caíste en el pecado, no la riegues en cometer otros pecados para tapar tu pecado, sino ven, como dice en inglés, come out clean, ¿no? Diles, esto la regué, fallé, no merezco misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, que dice la palabra, alcanzará misericordia. Entonces vemos un desenlace horrible de pecado. Oyendo la mujer de Urías que Urías había muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, o sea, obviamente lloró por su marido, lo amaba, y pasado el luto, envió a David y lo trajo a su casa. David envió a traerla, la trajo a su casa, porque tenía un bebé. ¿De quién era el papá? ¿Quién era el papá? David. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Por lo menos se casó con ella, que eso no tapa para nada todo el pecado que cometió. Pero lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Mira qué tremenda frase. Pero cuando nosotros fallamos contra el Señor, podemos ponerle ahí nuestro nombre. Pero lo que Carlos Andrés había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Pero lo que Juan había hecho, pero lo que Francisco, pero lo que, ponle tu nombre, lo que Sonia, lo que Lucía, el nombre que tengas tú, pero lo que había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestro nombre esté ahí? No queremos eso, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 1:14? ¿Cada uno es tentado cuando Dios lo tienta? No, ¿verdad? Cuando uno es tentado, cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿Cómo somos tentados? ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos. ¿Es algo que deseamos? Sí, lo deseamos. Pero hay cosas que deseamos que son buenas. Yo deseo comer un desayuno porque tengo hambre. Es algo válido. Pero cuando deseas algo que no es bueno, de tus propios malos deseos, eres atraído y eres ¿qué? Seducido, eres convencido a decir sí lo voy a hacer, sí voy a caer en la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque tengo ganas, porque quiero, porque aquí no hay nadie que me vea. El pecado, hermanos, trae graves consecuencias. Mira lo que pasó con la vida de David. ¿Qué pasó con David? ¿Le fue bien? ¿Se casó con Betsabé? Sí se casó con Betsabé. ¿Y sabes que tuvo un hijo que se llamó Salomón? Y Salomón fue un gran rey, construyó el templo, y Salomón, de la descendencia de Salomón, viene el Señor Jesucristo. Es increíble cómo Dios puede redimir nuestro pasado. Yo creo que algunos de ustedes han experimentado eso, un hijo fuera del matrimonio, que se confiesan los pecados a la familia, a Dios, y Dios puede redimir ese pasado cuando nos decidimos a decir, Señor, voy a hacer las cosas bien de ahora en adelante. Y Dios puede redimir la vida de ese niño que salió fuera del matrimonio. Ha habido historias preciosas de la misericordia y la gracia de Dios, la redención de Dios. Pero el factor es que esté Dios, que te apartes del pecado. Dice el primer hijo de David con Betsabé murió, hermanos, y él lloró amargamente. Su vida familiar de David colapsó. Su hijo miren, muchas veces los pecados, dice la Biblia, cuidado, porque sus pecados los alcanzarán. ¿Con qué autoridad moral iba a decir David a sus hijos? Mira, vivan una vida bien, agraden a Dios,
Por eso, papás, tenemos que cuidar nuestra vida para ser un ejemplo a nuestros hijos. Su vida familiar colapsó. Tuvo un hijo que se llamó Amón y vio una de sus medias hermanas, hijo de otra mujer de David, y le gustó y le puso una trampa y violó a su hermana Dina, abusó sexualmente de ella. Algo terrible, es uno de los pecados horribles de sexuales de los cuales debemos a toda costa abstenernos y debemos proteger a nuestros hijos de esto. Su hijo Absalón mató a su otro hijo Amón para vengar la violación de su hermana Dina. Luego tuvo otro hijo, Absalón, que tenía los cabellos largos, que se rebeló y buscó quitarle el trono a su papá y hizo una conspiración muy grande en Israel. Y cuando venía huyendo de Joab, se quedó atrapado sus pelos largos en un árbol, se quedó enredado, imagínate, de los pelos del árbol, y vino Joab y con una flecha lo atravesó y lo mató. Y David lloró mucho y dijo, hijo mío, a pesar de que le quería quitar el poder, dijo, ojalá hubiera muerto yo. Luego tuvo otro hijo, Adonías, que quiso usurpar el trono de su padre y lo hizo huir. Y David tuvo que huir de Jerusalén humillado. Y había alguien gritándole, insultándolo, escupiendo, ofendiendo a David. David pasó por todo esto. ¿Sabes por qué? Porque su vida no estuvo en orden. Porque pecó contra el Señor de formas muy infames en el caso de Betsabé. Uno de los pecados más horribles de la Biblia. Y esto nos muestra que el único héroe por excelencia de la Biblia es Dios mismo. Que cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y estos están aquí como ejemplos en la Biblia. ¿Para qué crees que está este ejemplo? Para alertarnos a nosotros que no hagamos semejantes burradas, que no hagamos lo mismo que hizo David. Y dice la Biblia, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Todo puede comenzar con una plática con una muchacha que te mueve el tapete. O con un hombre que siendo una mujer casada te mueve el tapete y te habla muy bonito. Y tienes ahí a tu esposo trabajando para ti, pero hay trabajando, proveyendo para la casa, hay lejanía, hay frialdad. Y en vez de ir a un consejero matrimonial, dices, tomo la ruta fácil porque esta muchacha está muy bonita. Mi esposa ya me dio 2, 3 hijos, subió unas libras de más, algunos kilos. Ya no se arregla como antes y esta muchacha en mi trabajo es muy bonita y me habla muy bonito. ¿Qué hacemos con eso? La Biblia dice que cada uno de nosotros busque la santificación y que nos aportemos de inmoralidad sexual, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice Santiago 1:15, entonces los deseos pecaminosos después que han concebido dan a luz al pecado. Eso pasó con David. Vio a la mujer, tuvo deseos pecaminosos, dio a luz el pecado. Y siendo consumado el pecado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte de Urías, la muerte de soldados inocentes, la muerte del bebé como juicio de Dios, y luego un desajuste familiar en la vida de David por no vivir una vida íntegra y por ese pecado que le persiguió, su familia desordenada, y vemos la muerte de 2 de sus hijos. ¿Usted cree que David fue muy feliz en su vida con ese tipo de cosas? Trajo desgracia. Hermanos, el pecado trae a nuestras vidas desgracia. ¿Y cuáles son? Porque el mensaje estamos hablando de las consecuencias de la inmoralidad sexual y vimos la vida de David. La siguiente semana vamos a continuar con algunos tips y consejos de la Escritura para cómo aprender a dominar nuestros propios cuerpos. Estamos terminando, pero antes quisiera que nos preguntáramos cuáles fueron las consecuencias. Puede ver conmigo las consecuencias terribles del pecado de David. Ahora, usted puede decir, pero yo no hago mal a nadie, pastor. Yo tengo una amiga con derecho. Yo tengo un amigo con derecho. Pastor, es que todo el mundo lo hace. Hasta en la escuela nos dicen que está bien y nos dan protección. Pastor, es que yo amo a mi novio, amo a mi novia, y yo no estoy porque ando buscando inmoralidad, sino porque quiero intimidad con la persona que amo. Te preguntaría, ¿de verdad lo amas? ¿De verdad la amas? No, pues que sí, yo la amo, yo lo amo. Bueno, ¿y por qué no se casan? Es que no estamos seguros todavía. Pues entonces tampoco vayas a querer tener intimidad si todavía no estás seguro, no estás segura. Es que, pastor, yo no mandaría matar a nadie como David mandó a Urías, así que las consecuencias de la inmoralidad sexual no aplican para mí este mensaje, pastor, porque yo nunca haría algo así. Yo nada más estoy con la persona que amo. O yo, pastor, pues mire, soy soltero y uno tiene necesidades y uno puede pagar por allá para que lo entretengan
Uno puede aquí buscar a alguien que me acompañe, al cabo nadie se entera, la muchacha está trabajando, la muchacha nadie le está forzando, no es una violación, así que yo no estoy haciendo lo que David hizo. ¿Cuáles son algunas consecuencias de los pecados sexuales en nuestra vida? Bueno, corazones rotos, porque cuando tú tienes intimidad sexual con alguien es algo sumamente profundo. La muchacha lo que quiere, dicen, el hombre puede fingir amor para conseguir intimidad sexual y la mujer está dispuesta a darle intimidad sexual al hombre para conseguir amor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la relación no funciona, cuando no se hacen las cosas en el orden de Dios, cuando se acelera antes de tiempo, cuando no ves las guardas de la carretera, cuando no te pones el cinturón de la seguridad, terminas con un corazón 10 veces más roto, porque ya probaste lo que es la vida sexual con una persona que no terminó en nada esa relación. ¿Están conmigo? Esto causa lágrimas, causa dolor, porque uno se adelanta y uno cree que es más sabio que Dios y no pone uno en su vida límites. Embarazo, es que estaba pensando estudiar, es que no esperaba tener un bebé ahora. ¿Qué haces con un embarazo cuando no te piensas casar? ¿Abortas? Esa es la solución. Entonces ahí caes como con David, ¿no? Vamos a matar la evidencia. Y si la evidencia es un ser humano que tiene vida, no importa, vamos a matarla porque me va a complicar la vida que venga un bebé en estos momentos. ¿Qué tal un matrimonio forzado? Es que ya la regamos. Y a mí no me gustaba, pero pues como uno tiene necesidades como hombre y era mi amiga con derecho, pues ya la regué, ya metimos la pata. Ahora lo que me queda es como hombre mostrar que voy a cumplir. ¿Ha habido matrimonios así o no? Muchos matrimonios así. Y ahí andan los dos, pues, y pasan 10 años de casado. Pues yo sí quiero a mi esposa, sí, pero que la amo. Ay, a usted le digo, no le voy a decir a nadie. Así siento que el amor, como que así no la amo, pero me cae bien, es mi amiga, ¿sí? Y luego llega una persona, la mujer así perfecta, dice, no, como el doctor me la recetó. Estoy con ella y mire, siento una conexión y nos conectamos tanto y platicamos, pero ya estoy casado porque la regué. Y muchas veces avientan a la mujer de 10 años, le arruinaron la vida y ya muy felices porque ya encontraron al amor de su vida. ¿Usted cree que eso es honroso? ¿Que eso es bueno? No es bueno para nadie eso, trae puros problemas. Y los hijos allá, ¿y dónde está mi papá, mamá? No, pues que encontró al amor de su vida y se fue con otra. ¿Bebé sin padre? No, pero es que teníamos ganas de tener intimidad. Uno tiene necesidades como hombre, pero nunca pensaste, le voy a hacer la vida miserable a mi hija, que por 30 años va a crecer sin su papá, y no va a saber que hay un papá que está con ella, que convive con ella y que la guía en la vida. Pero es que yo no pensaba en un bebé, yo solo pensaba que uno tiene necesidades sexuales y uno es hombre. ¿Están conmigo? ¿Les sirve lo que les estoy compartiendo para hablar con sus hijos? Comparta esto con sus hijos. Si esta predicación es de bendición, mándasela a alguien que sabes que lo necesita. Vergüenza. Enfermedades sexuales, hay 38 enfermedades de transmisión sexual. Es que me dieron herpes. Lo siento si hay alguien de nosotros que ha pasado una enfermedad así, que tiene que controlarla con cosas antivirales. Es algo doloroso, es algo vergonzoso, es algo difícil. Y a veces no te imaginabas es una enfermedad real. Y tener la enfermedad no te hace menos cristiano, menos valiosa, menos valioso delante de Dios, porque Dios te ama. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les ama? Dios te ama. Y no hay pecado tan grande que hayas cometido en tu pasado que el Señor no pueda redimir y rescatarte y amarte. El problema es que cuando vienes a Cristo, en la mayoría de los casos la herpes no se cura sola. Es una consecuencia que traemos en nuestra vida si tienes esa enfermedad, porque cometiste un error en un momento de tu vida que no sabías. Y luego te casas, encuentras a la mujer de tu vida y dices, mi amor, te amo, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Acéptame, te acepto como mi esposa, como mi esposo, pero dentro del paquete de que me aceptes como tu esposa o tu esposo, tengo herpes. Te quieres casar conmigo sabiendo que te voy a pasar esta enfermedad y toda la vida vamos a compartir la misma enfermedad, porque tengo esta enfermedad venérea y no tiene cura. ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué Dios es sabio? ¿Se habla de estos temas en las escuelas? No, se dicen usa protección.
pero dale rienda suelta porque pues los niños tienen necesidades, ¿no? Entonces hay vergüenza, soledad, contaminar tu mente, si estás dando cabida a imágenes, a videos, a lugares, frecuentando, contaminar tu mente, distorsión de la realidad. Pues, ¿cuáles son las consecuencias de la inmoralidad sexual? Corazón roto, embarazos, matrimonios forzados, abortos, bebés sin padres, enfermedades, 38 hay de ellas, vergüenza, soledad, contaminar tu mente, distorsión de la realidad. ¿Estoy inventando esto, hermanos, solamente para meter miedo? ¿O es la verdad? Dígame si no, decimos en México, dígame si no es la neta. ¿Verdad que sí? Un día al caer la tarde se levantó David de su cama. Principios para concluir. Cuídate de la ociosidad y ocúpate en las cosas correctas. Si hay algo que cuando estás ahí libre caes en pecado, cuidado con esas cosas. Cuídate de la ociosidad y ocúpate de las cosas correctas, en las cosas correctas. ¿Estás ocupado en las cosas correctas o estás muy distraído con las cosas incorrectas? Es que me quedo bien tarde viendo mi celular. En el celular te mandan invitaciones. A mí como pastor me han mandado en Facebook solicitud de amistad y veo, por ejemplo, Emily Schwartz te manda solicitud de amistad. ¿Quién es? ¿Alguna visita de la iglesia? Y le hago clic y me aparece una muchacha con poca ropa. ¿Sí? ¿A usted le ha pasado eso o no? Me ha pasado en grupos de chat, grupo de chat tal cosa y veo, ¿quieres ver mis fotos inapropiadas? Ya sé qué es, le pongo bloquear o le pongo borrar. Pero yo estoy solo con mi celular. Es un peligro para todos. Y tenemos que decir en nuestro corazón, ¿no? Bloquear. Me salgo de este lugar. ¿Por qué? Porque es algo que no agrada a Dios. Nada bueno te va a llevar ese tipo de cosas. Cuidado con la ociosidad. Cuídate, ocúpate en las cosas correctas. Y dice que vio a una mujer. No te expongas a ambientes nocivos. Cuida lo que ven tus ojos, hermano, hermana. Cuidemos lo que ven nuestros ojos. Envió a preguntar. Envió mensajeros. La tomó y durmió. Todos podemos batallar con pensamientos, con tentaciones, con cosas visuales, pero la clave es no lleves tus malos pensamientos a la acción. Mira lo que termina diciendo en el Salmo 51 David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No lo merezco, Señor. He pecado, he hecho cosas bajas que no te agradan, cosas que me darían vergüenza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque se rebeló contra Dios en lo que hizo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame, saca la mugre de mi alma, de mis ojos, de mi mente, de mi corazón y seré limpio. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Si Dios habló a nuestro corazón, Dios nos perdona, Dios nos limpia. Hay consecuencias. Cuidémonos de las consecuencias y de los pecados de inmoralidad sexual. Es parte de nuestra vida, parte de lo que somos, seres sexuales. Busquemos agradar a Dios, caminar en integridad. Si Dios ha hablado a tu corazón, dile: Señor, ayúdame a ser fiel, a ser fuerte. Señor, no sé cómo vencer esta necesidad en mí biológica. Oh, Señor, quiero cuidar mis pensamientos, mis pies, mis manos, a donde van mis pasos. Quiero ser fiel a mi esposa. Quiero ser fiel a mi esposo. Señor, gracias porque tienes misericordia de nosotros sabiendo que somos polvo, Señor. Sabiendo, Dios, que cada uno de nosotros somos tentados y tu palabra dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Ayúdanos a aprender, Señor, de la vida de David. Que sea una lección esta historia en tu palabra para guardar nuestros pasos de semejante maldad, Señor. Para mantenernos en fidelidad a ti, Señor. Y cuidar nuestra integridad sexual. Guárdanos, Señor, del pecado que destruye y ayúdanos a vivir vidas consagradas delante de ti.
Si Dios habló a tu corazón, ahí en tu lugar, no tienes que levantar tu mano, pero ahí en tu lugar dile: Señor, ayúdame. Si tú estás aquí de visita y no conoces a Cristo, Cristo puede ayudarte. Dice la Biblia que Él vino a hacernos libres, a darnos libertad del pecado, de la condenación de nuestros pecados. Si Dios te ha perdonado y te ha limpiado, dale gracias a Dios y dile: Señor, no quiero tomar en vano tu gracia, quiero vivir una vida sujeta a tu voluntad, Señor. Gracias por tu misericordia y porque me amas a pesar de saber mis debilidades y mis luchas, Señor. Quiero agradarte, manténme, Señor, en una vida limpia delante de ti. Señor, encomendamos nuestro corazón y pensamientos en tus manos. Gracias te damos por tu fidelidad, tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos a vivir una vida agradable ante ti. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.